Hola chiquillos, ¿me escuchan? ¿Me ven? Hola, sí, se escucha bien. Hola, sí. Hola a todos. Hola, ¿se escucha bien? Bienvenidos, somos muchos, se agotaron los cupos, así que son los beneficiados de poder estar aquí. Oye, estoy cachando que no se me ven los ojos con esto, así que me lo voy a sacar. Bueno, chiquillos, bienvenidos a cada uno de ustedes a este taller que vamos a hacer. Es primera vez que trabajo con Zoom, así que si me pego una embarrada, me perdonan. Ya, pero bueno, lo importante es que podamos aprender este tema que es tan difícil para tantos de ustedes. Así que les voy a dar algunas recomendaciones. La primera recomendación es que puedan mantenerse muteados, aunque todos ustedes ya tienen esa cultura, así que los veo a todos muteaditos súper bien. También que cuando quieran hacer una consulta me la manden ahí donde dice Filat Chile, pero en forma privada, para que no se me llene como de mensajes. Entonces, si me lo ponen ahí, para mí es más fácil irme viendo los temas. Antes de realizar una pregunta, ya que somos tantos, sugiero que te asegures que el tema no lo voy a tomar como en unos segundos después, para que no llenemos el chat de tantas preguntas. Entonces, yo explico algo, lo termino y les voy a decir, hay preguntas y ahí aprovechan de escribírmelas, ¿ya? Para que sea más ordenado, porque es primera vez que le hago a 100 personas al mismo tiempo online, así que siempre tenía cosas más chiquititas. Pero bueno, así se aprende. Ojalá no calopse todo. Bueno, para los que no me conocen, soy la profe Cami, la profe de biología de FILAD. También trabajo en Provioca, para los que me siguen, seguramente ya saben que soy la profe de FILAD también. Y para los que no me siguen, síganme, Provioca en Instagram. Y bueno, ahí también hago clases virtuales y todas esas cosas, pero FILAD tiene una orientación, ¿cierto?, para la prueba de transición. Así que pensando en eso, quise hacer el taller de este tema, que es justamente el tema donde más debilidad tienen los estudiantes a la hora de resolver preguntas. Entonces, la idea es que podamos ir poniéndonos en distintas situaciones, primero aprender cómo se hace, y luego ponernos en distintos casos y ver distintas instancias en las que usualmente ustedes tienen errores, para que tengamos sí o sí esas respuestas correctas. ¿Ya? Así que eso, espero que estén con su cuaderno a mano, aunque seas malo para el dibujo, que estés preparado para dibujar un par de cromosomas. Y bueno, comencemos. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de el material genético, como para que tengamos una idea. Bueno, el material genético en eucariontes se encuentra en el núcleo, ¿ya? Y en procariontes se encuentra en el citoplasma, ¿ya? Ahora bien, es importante mencionar que la mayoría de las preguntas que salen en la prueba de transición están relacionadas o vinculadas, cuando se trata de dotación cromosómica, con el tema eucarionte, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con cómo se distribuyen los cromosomas de tipo lineal. ¿A qué me refiero con esto? Procariontes y eucariontes tenemos muchas diferencias. Y una de esas diferencias es la forma de nuestros cromosomas. La forma de los cromosomas en los procariontes es circular. Por lo tanto, nuestra forma de medirlo va a ser muy distinta a la forma eucarionte. En la PCU solo nos entra eucarionte, que son cromosomas de tipo lineal. Espérame, voy a estornudar. No, ya no. Ya. Entonces, dado que estamos en el contexto de eucariontes para la resolución de estas preguntas, alguien está, lo vamos a mutear. Ahí sí. Vamos a ver el tema del núcleo. El núcleo es el lugar donde vamos a encontrar los cromosomas eucariontes, que en su estado como normal, digamos, de funcionamiento celular, vamos a ver este material genético en forma descondensada. Lo vamos a ver como laxo, como un tallarín suelto, ¿ya? Sin mucha forma. Esa forma típica que nosotros conocemos en los cromosomas, como una X, es solo un momento de la célula, no es siempre. Entonces, es importante que nosotros consideremos eso, ¿ya? Entonces, acá podemos ver que tenemos el núcleo, ¿ya? Y que está el material genético dentro. Voy a mirar para acá porque acá tengo la pantalla. Y tenemos el nucleolo, que es una zona que está más compactada y que tiene, además de mucho ADN, también tiene ARN, proteínas y ribosomas.
Y tenemos también todo lo que es, esperen, apreté algo. Todo lo que es la carioteca, que es la envoltura nuclear, y que es donde el material genético está contenido, ¿ya? Entonces, esta membrana nuclear llamada carioteca protege en la mayoría del tiempo la célula, mientras trabaja la célula, que ese material genético de ADN no salga, que los cromosomas no salgan de ahí. Porque cuando queremos en realidad sacar la información genética, no la sacamos del ADN, sino que se saca una fotocopia del ADN, que le digo yo, que es el ARN, y ese sale. Ya, todo esto que estoy diciendo es contexto solamente, chicos. Ya la carioteca tiene poros por donde sale este ARN y viaja por la célula. Pero lo importante para esta clase es decir que dentro del núcleo entonces está el material genético, el ADN, los cromosomas, está ahí. ¿Ya? ¿Cómo se compone este material genético? ¿Ya? Eso es una buena pregunta, porque siempre hablamos de ADN, y es cierto, el ADN es el material genético básico, ¿sí? Pero este ADN toma una estructura especial, ¿ya? No está así como guachito por la vida porque se nos puede dañar o cosas así. Entonces, se empieza a compactar con distintos niveles de compactación, ¿ya? En una célula normal, en la célula cuando está trabajando y todo, dependiendo del tipo de célula, hay zonas que están más compactas y otras menos compactas, pero no llega a formar una forma cromosómica tan concreta, ¿ya? Sino que igual sigue siendo como una masa, ¿ya? Entonces, dentro de este núcleo, vamos a ver este material genético ahí como dando vueltas, unas partes más laxas, vamos a decir, es decir, descondensadas, que otras que están más condensadas, y esas zonas que están más laxas son las que se ocupan más en la célula. Las que están más compactas, entonces, son las que no se ocupan. Ahora, ¿cómo logra compactarse el material genético? Es una excelente pregunta. Y eso es gracias a proteínas, ya que en el caso de los eucariontes tenemos proteínas de muy fuerte unión, dentro de ellas los que llamamos histonas, ya que son, acá está representada como una bolita, pero no están así. Pero este material genético puede envolverse, por decirlo de alguna manera, en estas proteínas para irse compactando, ¿ya? Entonces, repito, durante la vida celular no hay mayor compactación, es una compactación muy leve, sobre todo las partes que se ocupan prácticamente tienen muy poca compactación porque deben utilizarse, las que no se utilizan están un poco más compactadas, y eso es en el tiempo de vida celular normal. Pero, cuando la célula va a dividirse, cuando la célula dice, ¿sabes qué? Quiero ser 2 células, o 4, dependiendo qué tipo de división celular estemos hablando, entonces, si tenemos esa ensalada de tallarines, todo ahí desordenado, entonces, ¿qué va a pasar? No va a ser fácil separar el material genético. Y por eso es que vamos a necesitar un nivel de compactación aún mayor, ¿ya? Y ahí es donde hablamos de los cromosomas típicos, ¿ya? Entonces, hasta ahora, no sé qué preguntas hay. A ver, por ejemplo, aquí alguien me dice, el nucleolo está formado por la parte final, más condensada, de cada hebra de ADN. Siempre me imagino que se condensa solo la colita. No, el nucleolo en realidad son zonas de distintos cromosomas, no de todos, de algunos cromosomas que en particular se llama ADNR. Esto nunca va a salir en la PSU, pero para que quieras saber. Y o sea, no voy a decir nunca porque el DEMRA me sorprende, pero no debería. Se llama ADNR y son secuencias genéticas específicas para la formación de ribosomas. Y esas zonas como que coinciden en ese lugar. Pero no es que todas las colitas de los cromosomas lleguen como ahí y salgan los cromosomas para el lado. ¿Ya? No es lo mismo. La otra pregunta que tengo es, ¿cuál era la función de las proteínas histonas? Permitir mayor compactación. Esa es la respuesta. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre histona y nucleosoma? La histona es específicamente, bueno, si lo vemos acá en este dibujo, la proteína. Y el nucleosoma es esa proteína más el material genético. Como una unidad de proteína más material genético, cada vuelta a una proteína. ¿Ya? Tengo personas esperando, así que las voy a admitir. Ahí está. Ya. Acá en este dibujo podemos ver distintos niveles de compactación. Ah, hay otra pregunta. Esperemos un cachito.
Dice, el ADN en procariontes es llamado ADN circular cerrado, los cromosomas igual, es que su cromosoma es un ADN circular cerrado, entonces, sí, es como coincide. ¿Profe está compartiendo pantalla o alguna imagen? ¿No estoy compartiendo? ¿O no se ve? ¿Ven lo que estoy compartiendo, no? El mono. Yo sí lo veo. Ay, Yo igual sí lo veo. yo todo este rato hablando sin mostrar nada, qué vergüenza. Ya, sí se ve. Ya, entonces, la personita que me preguntó quizás no lo puede ver por su dispositivo. ¿El cromosoma es el estado máximo de compactación? No. Cromosoma es la unidad de proteína más material genético, pero tiene distintos niveles de compactación. ¿Ya? Bien, sigamos con el siguiente tema, a ver si vamos resolviendo algunas preguntas en el camino. Bien, entonces acá podemos ver el material genético, cómo se va compactando. Entonces, tenemos las hebras de ADN, ¿cierto? Que nos van haciendo esta doble hélice, y ellas empiezan a enrollar en las proteínas histonas, ¿ya? Se enrollan estas proteínas histonas, que usualmente decimos que cada unidad de histona completa la forman 8 histonas chicas, ¿ya? Pero tampoco es un detalle muy particular, pero por si a alguien le interesa. Y estos grupitos de histona más material genético se llaman nucleosomas. Y son los nucleosomas los que se van compactando más, tomando estas formas muy raras que tenemos acá, ¿cierto? Y haciéndose más y más y más y más y más y más y más apretados. ¿Ya? Hay un punto en la división celular que es donde más compactado podemos ver los cromosomas. ¿Saben cuál es? Yo creo que la mayoría quizás sabe. ¿Lo pueden decir? La metafase, ¿cierto? La metafase. El momento de metafase es el momento de mayor compactación cromosómica. Eso no significa que cuando no estamos en metafase no le llamamos cromosoma, ¿verdad? Sino que ese es el momento donde más compactado vamos a ver los cromosomas. ¿Ya? Entonces, en resumen, el cromosoma puede tener distintos niveles de compactación dependiendo del proceso en el que está. Ahora, cuando nosotros hablamos de la carga genética, en los ejercicios de carga genética, siempre te van a mostrar un cromosoma compactado. Y yo te voy a explicar por qué. Ah, pero ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Así como aprovechando. Voy a esperar 3 segundos como para que tipeen. No, en la profase no es el momento de mayor compactación. Hay un libro de gobierno que creo que decía que era la profase, pero es la metafase. En la profase empieza la compactación, pero el máximo punto de compactación es en metafase. Y de hecho ahí es donde se sacan las imágenes para poder representar los cromosomas, porque es el mejor momento de compactación. ¿Qué era el nucleosoma? Me preguntan. Es, ya, suponte que... yo sí lo voy a hacer con esto. Imagínate que esto es las histonas. Y esto es material genético. Cada vez que el material genético envuelve a un grupito de proteínas histonas, entonces ahí le llamamos nucleosoma, a esta como unidad. ¿Ya? Hablando de meiosis y mitosis, no sé a qué te refieres, es decir, en el mayor momento de compactación metafase, sí, sobre todo en la primera metafase, aunque en la segunda metafase depende un poquito más de cada especie. ¿Cromosoma es igual a cromátida? No, y eso es una de las cosas que vamos a aprender hoy día también. ¿Ya? Bien. Hablemos ahora entonces de por qué siempre nos van a mostrar cromosomas muy compactados para los ejercicios. ¿Ya? ¿No avanza esta cosa? Ahí sí. Ya. La razón es la siguiente. A ver, imagínate en la PSU te pusiera este cromosoma para calcular cuánta dotación cromosómica tiene una célula. ¿Lo podrías hacer? Nadie podría, porque no se ve nada, ¿ya? Es una ensalada, no ves nada. Entonces, la forma en que nosotros podemos reconocer con mayor nitidez cuánta información genética hay en una celulita va a ser a través de cromosomas compactados, ya que en este caso hay 2 ejemplos acá. Entonces, quiero que te hagas esta idea. Primero, los cromosomas reales, como usualmente en la célula, están así. Una ensalada de tallarines,
¿ya? Y usualmente son de una cromátida, pero en ese momento no se transforma en cromátida porque no está compactado. Pero si lo pudiéramos decir, es una cadena de ADN. Eso es como un cromosoma en una célula normal. Una cadena de ADN, guacha, así, ¿ya? Hipotéticamente, como no la podemos dibujar así en una célula, la vamos a ver así, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa después de la fase S del ciclo celular? Específicamente de la interfase. ¿Alguien recuerda qué evento ocurre en la fase S? La duplicación del ADN. La duplicación del ADN. Oh, perdón. Entonces, como se duplica el ADN, vamos a pasar de tener una molécula de ADN, es decir, una cadena de ADN, a tener dos iguales. Dos iguales. Y eso es lo que se trata de expresar en este esquemita que hice, ¿ya? Un cromosoma duplicado, ¿ya? Pero todavía está descondensado, ¿ya? Y así es como lo vemos durante la interfase, y en profase temprana todavía se ve así, ¿ya? Me pregunto si lo vamos a subir a la plataforma de Filad, no lo sé, no lo sé. Lo vamos a ver, pero no puedo prometértelo. Ya, pero estoy grabando y voy a ver si en algún momento puede estar disponible de alguna manera. Quizás por YouTube o algo así. Ya. Entonces, habiendo dicho esto, yo les decía que hasta profase más o menos todavía se va a ver así como muy desordenado. Pero cuando entramos ya a la profase tardía, metafase, el cromosoma se va a ver clarito, ahí duplicadito, gordito, tal como nosotros lo conocemos. ¿Cierto? Como uno se lo muestran de que es cabro chico, ahí te muestran el cromosoma con forma de X. Eso es lo que estamos viendo ya en este tercer mono, ¿ya? Un cromosoma duplicado, es decir, que está hecho de dos cadenas de ADN, obviamente con sus proteínas envuelto para ser compactado, muy condensadísimo, ¿ya? Y además son iguales una con la otra, son iguales, ¿ya? Eso es súper importante. Ambas cromátidas son iguales, la misma información. Por eso le vamos a llamar cromátidas hermanas, porque son iguales. Yo le diría cromátidas gemelas, porque son exactamente con la misma información, ¿ya? No solo hermanas. Bueno, y hay un momento de la célula donde los cromosomas ¡pum!, se separan. ¿Cuál es? Que alguien me diga. Anafase. Corresponde a la Anafase. 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 Anafase, chiquillos, súper bien. En anafase, en la instancia de anafase, ese cromosoma doble se va a separar y por lo tanto vamos a tener dos cromosomas simples. ¿Ya? O sea, pasamos de tener un cromosoma doble a tener dos simples. ¿Ok? Entendiendo esto, más o menos el contexto es que podemos ahora trabajar un poquito más lo que es dotación cromosómica. ¿Ya? Bueno, después este cromosoma que está súper duplicado se vuelve a descondensar para trabajar y luego si necesitamos dividir de nuevo se vuelve a compactar. Ya. Preguntas hasta acá que pudieran tener. Preguntillas, preguntillas. ¿O no hay preguntillas? Voy a tomar agua mientras espero que tipee. O espero que esté todo tan claro que ni siquiera hay pregunta. Ese cromosoma real es de la profase. En profase ya estaría duplicado, así que sería como el segundo mono. El primero sería como lo que tenemos en interfase antes de la fase S, cuando la célula trabaja, hace sus cosas, funciona por el bien de la comunidad del cuerpo. Ahí tenemos ese cromosoma real. ¿Ya? Bueno. Vamos con la siguiente, que es solamente para que nos ordenemos con los términos de las partes del cromosoma, porque es típico que dicen, ¿y cromátida qué era? ¿Y cromosoma qué era? Ya, vamos a reorientar esto. Ya, este es el cromosoma típico, gordito, condensadísimo, que está formado por dos cromátidas, ven que hasta yo me confundo. Dos cromátidas. Cada cromátida es todo esto de largo. Cada cromátida está formada por material genético, proteínas muy apretadas, ¿sí? Cada cromosoma tiene dos cromátidas, cromosoma duplicado, como este. Dos cromátidas muy condensadas, son idénticas,
Por lo tanto, le llamamos cromátidas hermanas. Ahora, cada cromátida se une a la otra, en un cromosoma doble estoy hablando, a través de una zona que vamos a llamar centrómero. Imagínate el centrómero como un sector, como la cintura de este cromosoma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo que te lo imagines como una zona? Porque si yo los tengo unidos, tengo una cintura, pero si los separo, ahora tengo dos cinturas, ¿ya? Entonces, el número de centrómeros depende de cuántos cromosomas tengo. Cada cromosoma tiene su centrómero, ¿ya? Ahora, dependiendo de qué lugar tenemos esa cintura, ese centrómero, vamos a tener un brazo corto y un brazo largo del cromosoma. Y esto es súper relevante cuando se hacen estudios genéticos para poder representar dónde está cada gen. Entonces, por ejemplo, el brazo corto se le llama P y al otro Q, y así se puede decir, por ejemplo, este cromosoma está en tal brazo, en tal zona, y todo eso, ¿ya? Eso es como lo que se hace. Ahora, para nosotros, básicamente, brazo corto, brazo largo, lo definimos, lo vemos por el tamaño, ¿ya? También es importante decir que en el centrómero hay una estructura de gran material proteico que te lo tienes que imaginar como el cinturón que está en la cintura. Y este cinturón me va a permitir que se me unan los usos mitóticos para separar el cromosoma, ¿ya? Entonces, no solamente te agarran de la cintura, sino que te agarran del cinturón de la cintura, ¿ya? Entonces, esa es como la distinción un poquito del centrómero con lo que es el cinetocoro. El centrómero es el sector, el cinetocoro es la estructura proteica que encontramos en ese lugar, ¿ya? Preguntas. A ver, hay una que la respondí mientras estaba hablando y la condensación empieza en profase, pero llega hasta metafase la condensación. En un cromosoma duplicado hay dos centrómeros, como el dibujo. Un cromosoma duplicado, no, un cromosoma duplicado tiene un centrómero. Lo que tiene son dos cinetocoros. El telómero es el que nos hace viejitos. El telómero es la zona como que están las puntitas de las cromátidas que tienen gran composición de ARN y ese en el fondo protege que el material genético no se dañe. Cuando en cada división celular, cuando nos ponemos viejos, se va perdiendo un poco de este telómero y por eso se puede relacionar la vejez con la pérdida de telómero. No me quedó clara la diferencia entre centrómero y cinetocoro. El centrómero es la zona. El cinetocoro es una estructura proteica específica que se encuentra en esa zona. ¿A qué se le llama locus? Por ejemplo, si yo aquí justo un lugar, lo marco y digo aquí está tal gen, eso es un locus, es el lugar. El cinetocoro es la parte proteica, es proteica porque hay más histonas, no, es como una asociación. La verdad no sé específicamente qué tipo de proteína hay ahí, pero lo que permite es como un pegamento para poder vincularse con los usos mitóticos. El centrómero no se demuestra dibujado en la imagen, es lo que está como encerrado en el cuadrado. Eso es el centrómero, toda la zona. En un cromosoma doble hay un centrómero y si se divide habrían dos, sí. ¿Cómo se llaman los pelitos del cinetocoro? Es que esos pelitos son los que tienen relación con los usos mitóticos, son microtúbulos. ¿El cromosoma se separa en el centrómero? ¿Se separan dos cromátidas? Sí. Justo el centrómero se divide en dos y forma dos centrómeros. Ya. Yo creo que ya resolví hartas preguntas. Así que vamos con el siguiente tema. Esto es solo como para mencionar algunos conceptos también que suelen salir en la prueba o que suelen explicártelo como en los pre o cosas así, y yo quisiera simplemente que tú los conozcas, que son lo que es cromosoma homólogo, hermanas y tetradas. Ya. Homólogo, chiquillos, cuando hablamos de homólogo, hablamos de dos cromosomas que son o que tienen que ver con los mismos genes. Cuando yo me formé y era un cigotito, y lo mismo mi bebé que estoy esperando, cuando uno se forma, tú recibes cromosomas de mamá y de papá, ¿verdad? Entonces, el cromosoma de mamá y el cromosoma de papá
tú recibes, por ejemplo, cromosomas de mamá que tienen información para el color de ojos, para el cabello, y también recibes de papá esas mismas informaciones, solamente que de papá recibes, por ejemplo, ojos de color verde y de mamá color café, por ejemplo, como mi caso, ¿ya? Entonces, nosotros en nuestras celulitas de nuestro cuerpo vamos a tener siempre, o a menos que tengamos una mutación, cromosomas de mamá y papá. Ahora, siempre vamos a heredar, entonces, de cada tipo de cromosoma, de cada tipo de gen, vamos a heredar dos, ¿cierto? El de mamá y el de papá. Pero esos cromosomas, si bien pueden ser para la misma información, no tienen exactamente lo mismo, porque uno puede tener para un color y el otro para el otro, pero ambos son para el color de ojos, ¿ya? Entonces, en todos los cromosomas de una especie, cuando nuestras células son diploides, como el caso de nuestra especie, vamos a tener dos cromosomas, una de cada progenitor, y son como para el mismo tipo de información. Por eso es que vamos a tener estos cromosomas que vamos a llamar homólogos. ¿Por qué le llamamos homólogo? El concepto homólogo significa o hace referencia a que las cosas tienen como el mismo origen, aunque pudieran tener una distinta función particular. Entonces, en este caso, imagínate que ambos cromosomas acá tuvieran información para el color de ojos, pero una verde y otro café. Para la forma de la nariz, estoy tonteando con cosas que se me ocurren, ¿no? Aquí y aquí, pero una respingada y la otra así aguileña, no sé, ¿ya? Pero tienen para las mismas características, aunque tuvieran distinta información particular. Esos son los cromosomas homólogos. En nuestra especie tenemos, seguramente ustedes han escuchado y lo voy a ver más adelante también para que no se desesperen con eso todavía, tenemos 23 tipos de cromosomas, pero de cada uno tenemos 2. Por eso el total de cromosomas de nuestra especie, en la mayoría de nuestras células, es 46. 23 tipos de cromosomas, 2 de cada uno. Uno de papá y otro de mamá. A ese que viene de papá y mamá se le llama homólogos, cuando son para la misma información. ¿Ya? Eso es homólogo. Hermana, cromátida hermana, es algo que ya te mencioné recién, que cuando los cromosomas son dobles, una cromátida es igual con la otra. ¿Ya? Esto tiene lo mismo que esto. Y tetrada se le llama cuando vemos este fenómeno. 2 cromosomas dobles juntos. Entonces se ve 4 cromátidas y por eso se le llama tetrada. Tetra significa 4. ¿Ya? Eso es. Y simplemente son conceptos que quiero que tengas en mente porque sirven. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se ven los cromosomas en una especie? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la especie humana. En realidad, yo tuve que hacer alguna vez esto cuando uno tiene que mirar las células del individuo que está evaluando y mirar el momento de mayor compactación, ver sus cromosomas, sacar una foto, luego las agarras, ya sea a mano o en forma digital, y seleccionas los cromosomas que son idénticos entre sí para ir haciendo las parejitas, ¿ya? Y finalmente tienes una cosa como esta. Entonces aquí está el tema de los homólogos. Acá tienes 2 homólogos, que son del par 1. Tienen información para las mismas cosas, aunque no sea específicamente la misma información, ¿ya? Par 1, par 2, par 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cómo reconocemos? Y esto es una excelente pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo reconocemos que 2 cromosomas son homólogos entre sí? Y esto es súper importante, o sea, ponme mucha atención en esto, porque esto te causa muchos errores en la prueba, reconocer esto. ¿Por qué disminuye el tamaño de los cromosomas? Me preguntan acá. Por la imagen es que se ordenan así. Siempre vamos a considerar el cromosoma 1 como el más grande de los que pillamos en una especie. Tan definido eso. ¿Ya? Siempre se ordenan del más grande al más pequeño. Y bueno, hay otros criterios también. Pero ese es como uno de los principales. Por eso se ve de más grande a más pequeño. Bien, como yo les decía, ¿cómo podemos reconocer que 2 cromosomas son homólogos entre sí? Y esto es demasiado importante, porque mucha gente comete muchos errores por esto y falla en la prueba por esto, ¿ya? Entonces, ponme atención. Bueno, acá tenemos una imagen y vamos a tratar de reconocer los homólogos. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que observar así al ojo?
Espera, voy a responder una pregunta que está aquí. ¿Y si es de la imagen nada más podría tener 2X? ¿Ya? No, no es relevante. Eso era como una duda súper particular, por eso no la explico para todos. Ya. Bueno, acá Anto me dice, lo primero que reconocemos es el tamaño, y es verdad. Lo primero que vamos a reconocer para poder ver los cromosomas cuando son homólogos es el tamaño y forma, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo creo que el 1, el 2, el 8 y el 5 son bien parecidos. Yo los encuentro parecidos de tamaño. Ese podría ser un primer criterio, ¿ya? Y además, por ejemplo, el 3 y el 7 evidentemente son de la misma pareja porque son los únicos que son así, y el 4 con el 6 andan como parecidos. Pero parece que aquí el mono que elegí no era tan bueno. Imaginen que son iguales, ¿ya? Pero ¿cómo, por ejemplo, diferenciamos en segundo lugar el tema? Tamaño, forma, y con forma me refiero a que el centrómero, como muchos me están diciendo en el chat acá, esté en la misma altura. Por ejemplo, puede estar muy al centro o muy arriba, y eso también me es un indicador de si son de la misma pareja, porque siempre va a estar a la misma altura. Entonces, por ejemplo, acá el 4 con el 6 deberían ser de la misma pareja, pero acá justo en este dibujo se equivocaron y yo no me di cuenta. Y el centrómero no está muy bien ubicado, ¿ya? Pero hay otra cosa que yo la he visto en algunas pruebas que te la ponen distinto, a pesar de que el tamaño sea igual, el centrómero está igual, y tiene que ver con, alguien me puso aquí locus, pero más que locus le vamos a llamar las bandas. ¿Qué son las bandas? Cuando uno hace una muestra en microscopía y tú tiñes el cromosoma, bueno, uno usa unas tinciones especiales, lo que va a ocurrir con los cromosomas es que van a tener como tinciones distintas en rayitas. Y los cromosomas homólogos se van a rayar igual, o muy similar. Entonces acá, por ejemplo, este tiene como una parte más blanca y este igual. Entonces ya asumimos que son de la misma pareja. Estos no están rayaditos ahí. En la realidad se rayan caletas, son muchas rayas, ¿ya? Pero obviamente a modo PSU o ejercicios en general, las rayitas que nos van a salir son más sencillas. Así que en ese sentido estén tranquilos. Pero eso es otro criterio. Entonces, repito, tamaño, ¿sí? Forma, y con forma me refiero más que nada a la posición del centrómero, y también, si es que en tal caso, las bandas. Algunos podrían creer que el color del que me lo pintan es un factor para reconocer. Y yo te digo enseguida que no. Porque el color que le ponen a los cromosomas de repente en un ejercicio, en un caso puede representar, claro, que son del mismo, que son homólogos, y te pueden pintar unos homólogos de rosadito, otros homólogos de azul, pero también los homólogos pueden significar, o sea, perdón, los colores en realidad quizás quieran representarte todos los que vienen de papá y los que vienen de mamá. Entonces, chiquillos, el color que te pongan en el cromosoma no es un criterio para reconocer homólogos. No es un criterio. A menos que te lo expliciten en el ejercicio. Porque los colores son algo que utilizamos solamente para representar el que quiere dibujarlo, mostrarlo, alguna cosa. Pero no es un criterio de diferenciación cromosómica. ¿Ya? A ver, aquí me dice, por mientras pueden escribir preguntas. Cierto rasgo, por ejemplo, color de ojos, se encuentra siempre en un determinado par de cromosomas. Un cierto rasgo cualquiera, sí. Es decir, estoy inventando, color de pelo de cada humano siempre está en el par 17 inventado. Ya, es verdad, sí. Lo que quiso decir acá Carla es que efectivamente en el cromosoma 1, por ejemplo, por darte ejemplo, porque yo la verdad no me acuerdo qué características está en cada cromosoma, pero en el cromosoma 1 siempre va a estar, no sé, estoy inventando, es una mentira. Si el lóbulo va pegado, va separado. Siempre va en el cromosoma 1 y en tal zona siempre está ahí. ¿Ya? Sí, es así. ¿Ya? Siempre funciona así. Y ese trabajo de chinos se lo dieron los del proyecto Genoma Humano. Ahí alrededor de los 2000 lo terminaron con nuestros más de 10.000 genes. Así que mucho trabajo. Ya, acá alguien me dice, ¿alelos son los mismos que las bandas? No, las bandas pueden haber varios genes. Los alelos son más que nada opciones que tenemos para una misma herencia. ¿Ya? No hay que confundirlo con la forma cromosómica.
¿ya? El locus, por ejemplo, es una zona donde hay un gen, las bandas es como se tiñe, y los alelos son opciones que tenemos para el gen. O sea, está el alelo para ojos verdes, el alelo para ojos café, el alelo para ojos azules. Eso es un alelo, es una opción, ¿ya? Una alternativa. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la siguiente? ¿No? Bien, entonces ahora sí que sí, lo que todos están esperando. ¿Cómo diantres se hace lo de las N's y las C? A ver, voy a responder unas preguntitas. ¿Podría repetir la diferencia entre tetradas, homólogos y hermanas? Ya. Tetradas es cuando vemos dos pares de cromosomas, o sea, un par de cromosomas, pero están duplicados. Eso le llamamos tetrada. Homólogos son este par de cromosomas que tienen información para las mismas cosas. Y cromátidas hermanas son estas dos cromátidas pegadas. Creo que hace poco se descubrieron todas las bases nitrogenadas, o sea, hace poco, 1900. Profe, ¿qué son los quiasmas? Ya, a ver, chiquillos, quiasma, por si lo ven por ahí, la palabra quiasma hace referencia a un punto como de fusión en forma de X. Entonces está el quiasma óptico, pero también hay un proceso particular de la división meiótica donde se forma un quiasma, que es cuando los cromosomas homólogos deciden intercambiar información. Esto lo voy a pasar rapidito porque no es del tema de la clase, pero por si tienen preguntas, y deciden intercambiar información, y en ese momento también forman quiasmas, cuando como que se fusionan en un punto para formar un cruce y de ahí se separan. Eso es un quiasma. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos con lo que es dotación cromosómica así full. ¿Ya? Era necesario comentarles todas estas cosas antes porque si no, no me iban a entender. Entonces necesitaba hacer eso. Ya. Dotación cromosómica, entonces. Hay dos letritas que nosotros vamos a ocupar para hablar de dotación cromosómica. Las N y la C. ¿Qué es una N y qué es una C? Las N hacen referencia a un juego cromosómico. Y ustedes me dicen, ya, pero ¿qué es eso? Por favor, ayuda. Ya. Un juego cromosómico es cuántos tipos de cromosomas distintos puede tener una especie. Por ejemplo, yo les decía que en nuestra especie, la especie humana, tenemos 23 tipos de cromosomas. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos de cada uno de esos teníamos? Por favor, que alguien me diga. Dos cromosomas iguales. 2 cromosomas de cada tipo. Bien. Entonces, ¿cuántas N tenemos en esas células? 2. 2 N. ¿Ya? Entonces, hay especies que tienen 1000 tipos de cromosomas y otras que tienen, por ejemplo, la Drosophila melanogaster, que es con la que se hacen estudios genéticos, que es una mosquita de la fruta, tiene solo 4 tipos de cromosomas. ¿Ya? Entonces, eso es la N. Lo voy a volver a explicar para que no se acelere. Solo estoy haciendo el contexto general. Y la C es una letra que vamos a utilizar para explicar cuántas cadenas de ADN tenemos en realidad. ¿Ya? Cuántas cromátidas también se puede decir. ¿Ya? Eso es la letra C. Entonces ahora quiero explicarte un poquito de nuevo qué son las N, con un ejemplo que se me ocurrió por ahí, lo encontré bueno y ya lo ocupo para todo. Imagina esto, que cada N es el número de cartas de un mazo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú sabes que los mazos traen 53 cartas, los típicos. Ya, pero acá imagínate que cada carta es un cromosoma. Entonces, nosotros tenemos, nuestros mazos valen 23. ¿Ya? Pero nosotros, nuestras células generales de nuestro cuerpo, reciben 2 mazos, un mazo de mami y un mazo de papi. Entonces nosotros tenemos 2 mazos en nuestras células. Por lo tanto, tenemos 46 cromosomas. Entonces, así como si tú tienes 2 mazos de cartas normales, vas a tener 2 As, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. En nuestro caso, vamos a tener 2 cromosomas de tipo 1, 2 cromosomas de tipo 2, 2 cromosomas de tipo 3, 2 cromosomas de tipo 4, y así hasta el par 23. Nuestro juego de cartas, nuestro juego de cromosomas, vale 23. ¿Ya? Entonces tienes que imaginarte el N como un mazo de cartas, pero en este caso un mazo de cromosomas. ¿Cuántos tipos de cromosoma distintos puede tener una especie? Ahora, ¿cuántos mazos tiene? Es cuántas N tiene.
Y en ese sentido, es muy importante diferenciar el valor de n. Acá alguien me dice, ¿puede haber 4n? Sí, hay especies que tienen 4n, y podríamos tener mutaciones de más de 4n. ¿Ya? Pero en nuestra especie solamente funcionamos con 2 y una n. Bueno, un ser completo solo con 2n, pero las células sexuales con una. ¿Ya? Bien, entonces así funciona el tema de las n. ¿Ya? No es lo mismo cuántas n tengo y cuál es el valor de n. Ojo con eso en la prueba. ¿Cuál es el valor de n en nuestra especie? El valor. ¿Cuánto vale n? Como si yo te preguntara en matemáticas cuánto vale x. ¿Cuánto vale n en nuestra especie? 23. 23. ¿Ya? Pero ¿cuántas n tenemos en nuestras células generales que se llaman células diploides o autosómicas? 2N. 2. 2n. Tenemos 2 masitos. ¿Qué células tenemos con un solo mazo? Sexuales. Las células sexuales, espermatozoides y ovocitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se junten con la otra célula sexual tienen que volver a ser 2. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá con el tema de las n? O sea, solamente por lo menos con esta parte de las n. ¿Les queda más claro a los que no lo tenían quizás? Porque voy a pasar a explicar otra cosa de la n. Sí, ya, vamos con la otra. N como centrómeros, hay gente que lo hace con eso. Sí, hay gente que dice n es igual a número de centrómeros. Sí se puede. ¿Ya? En el caso del síndrome de Down me preguntan, por ejemplo, cuántas n serían. Ahí ellos igual tienen 2n, pero 2n más 1. ¿Ya? Porque lo que sobra es un cromosoma, no uno de cada uno. ¿Ya? Entonces, 2n es un cromosoma que está duplicado. No, todavía no hemos hablado de la forma de estos cromosomas. Solo hemos hablado de cuántos hay. ¿Cada célula autosómica tiene 2n? Sí. Sí. ¿Son 45 somáticas más 1 sexual en el caso del síndrome de Down? No. No, a ver. No, ahí está. No, a ver. A ver. No nos confundamos todavía con las cosas, pero lo voy a explicar igual. De todos estos cromosomas que nosotros tenemos 23, ¿cierto? 23 tipos de cromosomas. Lo explico al tiro. 23 tipos de cromosomas. De estos 23 tipos de cromosomas, 22 son autosómicos, vamos a decir, es decir, que son de características generales, y un par va a ser sexual. Entonces, es 22 más 1, y eso es 23. ¿Ya? En nuestra especie, el último par, ¿ya? El último tipo de carta que tenemos, que es como la carta comodín, en nuestro caso, es el par sexual, y esta carta, bueno, tiene dos alternativas, ¿cierto? Puede ser XX o es XY, en el caso de los varones, ¿ya? Pero el valor total, igual decimos que es 2n, ¿ya? Porque n para nosotros vale 23 y no hacemos distinción entre sexuales y autosómicos. Ese es un detalle más particular. Entonces, ¿las células somáticas son 2n y las sexuales solo n? Sí, las células de nuestro cuerpo, que se llaman somáticas, son 2n, y las células sexuales solo n. Un mazo de cartas. ¿Las células somáticas también poseen el par sexual? Sí, todas nuestras células poseen el par sexual. Por ejemplo, ya yo que soy mujer, soy XX, mi célula aquí de la carita tiene 44 cromosomas normales, que vamos a llamar autosómicos, más un par sexual, que en mi caso es XX, y eso me da el total de 46, 2n. Pero, si yo voy a mis ovocitos producen con una sola X, ¿ya? No con las dos, porque tiene que ir la mitad. En el caso de los varones, sus espermatozoides o van a tener la X o van a tener la Y, porque no pueden tener las dos. Cuando falta un cromosoma o sobra uno, como en el caso de síndrome de Down, ¿cómo se denomina ese suceso? Se llaman trisomías o monosomías cuando falta uno. Y en ese caso, lo voy a poner para todos. A ver, lo voy a escribir, ya. Cuando yo tengo, por ejemplo, un síndrome de Down, es decir, que me sobra un cromosoma, pongo 2n más 1. Si a mí me falta, chuta, le estoy escribiendo a alguien en particular, espérenme un poquito.
2N más 1. Pero si a mí me falta un cromosoma, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de Turner o cosas así, voy a hacer 2N menos 1. ¿Ya? No es 3N ni... No, es 2N menos 1, 2N más 1. Me dejen responder las preguntas, tengo muchas. ¿Por qué XX? Porque están dobles. Las células, claro, en nuestras células, por ejemplo, en mis células de todo el cuerpo, excepto las sexuales, tengo en el par sexual 2X. Tengo 2 de las X, entonces es XX. En el caso de los varones es una X y una Y. Las somáticas siempre van a tener 2N, las sexuales solo una N. Entonces el último par sexual es solo N. No, eso no. Nati, lo que me escribiste no, quizás te confundiste. Ya voy a hacer un repaso de los términos que acabo de decir, porque como he estado respondiendo preguntas, yo creo que han picoteado de todas y quizás no me están cachando. Ya, pónganme atención. Una cosa son los tipos de células que tengo. Hay células somáticas, las de mi cuerpo, y células sexuales, las que permiten la reproducción. Las células de mi cuerpo van a tener, las que son somáticas, 2N, es decir, que son diploides. Las sexuales solo pueden tener la mitad, por lo tanto les vamos a llamar haploides y tienen la carga genética solamente de N. ¿Ok? Eso es ahí. Ahora, vamos ahora dentro de una célula. Cuando vemos los cromosomas de una célula, de hecho acá voy a mostrar el mono para que ustedes también lo comprendan mejor. Acá vemos todos los cromosomas que están, por ejemplo, en la célula de mi cara. Ya, la célula de la cara de la profe. Y aquí están los cromosomas. De todos estos cromosomas, hay 22 que vamos a llamar autosómicos, que sirven para características generales, y un par que en este caso son 2X. ¿Ya? Se llaman X. Reciban ese nombre, pero es el par 23 en el fondo. Que en el caso de las mujeres son 2X. En el caso de los varones es una X y una Y. ¿Ya? Ambos se duplican. Que el cromosoma Y se llame Y no es que tiene forma de Y. Eso es un error muy común en los dibujos. Eso está mal. También tiene forma de X, pero más chiquitita. Se le llama Y por el abecedario, X, Y, Z. ¿Ya? Porque hay otras especies donde se han estudiado estos cromosomas, como en las aves, donde ocupamos ZW, por ejemplo. ¿Ya? Así que no tiene que ver con la forma. Y yo le llamé cromosoma X o Y. Es solamente un nombre por letras del abecedario. ¿Ok? Y eso. Entonces, no confundir. Voy a poner de nuevo los términos anotados en el chat como para que lo recuerden. Tenemos somático versus sexual. Sí, sexual, que son las células, y los conceptos autosómico y sexual, que están en el contexto de los cromosomas. ¿Ya? Ay, pucha, se lo mandé a alguien que justo me mandó un mensaje. Eso es lo malo de Zoom. Ahí sí. Ahí va para todos. ¿Ya? Ya, voy a volver a poner somáticas, 2N. Sexuales, solo una N. ¿Ya? Bien, tengo que seguir avanzando, chiquillos. Ahora, donde entra la mayor complicación para la mayoría de ustedes, me imagino, es ¿qué pasa cuando duplico las N? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Ya, lo que yo les voy a explicar es lo siguiente. N, recordemos que tiene que ver con la cantidad de cromosomas, con el número de cromosomas. Entonces, cuando yo tengo un cromosoma duplicado, imagínate que en vez de cromosoma aquí vamos a trabajar con helado. Vamos a trabajar con los lollipop. ¿Los cachan? Esos de 2 palitos. Ya. Entonces, nuestros cromosomas, antes de dividirse la célula, son así. Son como este lollipop, de 2 cromátidas. Cuando yo voy y separo eso, ¿cuántos cromosomas tengo ahora? ¿Cuántos helados tengo ahora? 2. Ahora puedo compartir con alguien, ¿cierto? Entonces eso mismo pasa con el cromosoma. Cuando teníamos un cromosoma así duplicado, era uno solo, pero cuando lo dividimos y compartimos, ahora tenemos 2 cromosomas. ¿Ya? ¿Por qué esto es relevante? Porque muchas personas confunden esto, que es cuántos cromosomas yo tengo, con de cuánto están hechos. Porque el de cuánto están hechos me lo representa en la C. Aquí yo tengo un cromosoma doble
por lo tanto tiene 2C, 2 cromátidas. Pero cuando lo divido, siguen siendo 2 cromátidas. No han aumentado la cantidad de cromátidas. Yo no aumenté la cantidad de lado, solo las separé. Entonces, el valor de n, chiquillos, me hace referencia a cuántas unidades separadas tengo, mientras que las C hacen referencia de cuánto están hechas esas unidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos para nombrar, por ejemplo, la carga cromosómica de esta celuloca? Bueno, lo primero que yo tengo que ver, ¿cuántas parejas homólogas tengo? Acá. ¿Cuántos homólogos tengo? Voy a correr esto más aquí. Que alguien me diga, ¿cuántos homólogos tenemos? 4. 4. Bien. Ah, igual me lo habían escrito. 4. Tenemos 4 alternativas de gen. Por lo tanto, ¿cuál es mi valor de n? 4. 2n. Ah, pero eso es cuántas n tengo. Es distinta la pregunta. Ah, ¿ya? Mi n vale 4 porque tengo 4 pares. Uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá. 4 pares, por lo tanto mi n vale 4. ¿Ok? Pero ¿cuántas n tengo? 2n. 2n, porque de cada tipo de cromosoma tengo 2. ¿Cierto? Aquí tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora, la pregunta es, ¿estos cromosomas están duplicados o solos? Están duplicados. Por lo tanto, el valor de las cromátidas tiene que ser el doble que la cantidad de cromosomas, porque son dobles. Entonces vamos a tener 4C. ¿Ya? Tranquilo, si vamos a hacer harto ejercicio para cachar qué onda esto de las C y las N, así que tranquilo. ¿Ya? Entonces, tenemos, repitamos, ¿cuántos tipos de cromosoma tenemos? 4, por eso el valor de N es 4. ¿Cuántos cromosomas hay por tipo de cromosoma? 2, por eso tenemos 2 Ns. Pero, en cada tipo de cromosoma, por ejemplo en este, ¿cuántas cromátidas hay? 1, 2, 3, 4. 4 cromátidas. Y ese ejercicio es el que tienen que hacer en cualquier célula. Entonces, si ustedes quieren simplificar esto, primero, el valor de n, miran el total. Pero después, para calcular n y c, solo miran un par homólogo para estudiarlo. ¿Ya? Sigamos avanzando para ir resolviendo las dudas, porque yo sé que así como a la primera no lo van a cachar. Sigan avanzando un poquito más. Bueno, si lo cachaste ya al tiro, acá. Ya. Miremos acá. Acá hay una célula hipotética humana. ¿Cuántos cromosomas habría? Yo ya les he dicho 100.000 veces en esta clase que el valor de n en nuestras células es 23. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 opciones. Acá me dice, puede ser opciones X o XY. Por eso es que está el O. ¿Ya? Así que esta es la opción 23. 23 tipos de cromosoma tenemos nosotros. ¿Ok? Nosotros los humanos. Otras especies tienen otros números. Pero, en este ejercicio, específicamente en este ejercicio, ya sabemos cuánto vale n, pero ¿cuánto vale, cuántas n hay en este dibujo en específico? 2. 2, ¿cierto? 2, porque tenemos 2 cromosomas de cada tipo, por lo tanto es 2n. Pero ¿cuántas cromátidas hay de cada tipo? ¿Alguien más? Hay 2. 2. 2C, ¿cierto? 2 cromátidas de cada tipo. Las cromátidas me indican cuántas cromátidas hay. Entonces, la carga cromosómica de esta célula que me están representando aquí es 2N12. ¿Ya? Miremos acá al lado. A ver si se nos prende la lámpara. ¿Cuántos cromosomas tenemos acá? Respóndeme en el chat si quieren. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? 1. 1. Por lo tanto, N es 1. Una N. Una N. ¿Cuántas cromátidas totales hay? 1. 1. Por lo tanto, es una N, una C. Vamos acá. ¿Cuántos cromosomas tengo?
2. 2. 2. Por lo tanto es 2N. ¿Cuántas cromátidas tengo? 2. Por lo tanto tengo 2C. ¿Cuántos cromosomas tengo aquí? 1. 1. Una N. ¿Cuántas cromátidas tengo? 2. 2C. ¿Cuántos cromosomas tengo aquí? 2. 2. ¿Cuántas cromátidas? 4. 4. 4C. Y eso es lo que tienen que hacer. Es así de simple. Así funciona la carga cromosómica. Mirando cuántos cromosomas tengo, cuántas cromátidas tengo en cada homólogo. ¡Tadán! Listo. Y así tú sacas el valor de N y de C. Tip. Para que le pongan ojo. Cuando son cromosomas simples, la cantidad de N y C es la misma. Cuando son cromosomas dobles, la cantidad de C es el doble, porque son cromosomas dobles. ¿Ya? Ahora algunos me preguntan, si tengo un centrómero es igual a un cromosoma. Sí, yo sé que muchos profes lo enseñan como la cantidad de centrómeros, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de cromosomas, no de centrómeros. ¿Los cromosomas era N y las cromátidas era C? Sí. Sí, a eso hace referencia. ¿Ya? Eso. Ya. Tips. Tips que podrían sacarle un pantallazo. Este tip que está acá, bueno, los que están en fila, subí la guía, con esta tablita sale ahí, así que no van a tener problemas con eso, pero este tip es súper obvio, pero no sé por qué nunca nadie me lo enseñó a mí, pero se lo voy a dejar, saquen una foto, anótenlo, reflexionenlo, porque les va a ayudar caleta. Y tiene que ver con esto. Es un resumen de cómo cambian las N con la C. Un bivalente es N2C, no sé qué un bivalente, no sé a qué te refieres con eso, tendría que averiguarlo. No lo había escuchado. Disculpa. Una tetrada. Es lo mismo. Tetrada. Ah, ya, sí, entonces sí. Ya. Sí, no había escuchado con ese término. Ya. Entonces, acá hay un cuadrito que resume los valores de N y C, cómo cambian en mitosis y meiosis. Entonces, piensa un poquito. A ver, los valores de N solo pueden aumentar, es decir, la cantidad de cromosomas, solo van a aumentar en las anafases donde hacemos esta división, donde separamos los helados. ¿Ya? Donde separamos helados es el único momento donde va a aumentar la cantidad de cromosomas. ¿Ok? Y la cantidad de C solo va a aumentar en el momento de la duplicación del material genético, que es en la fase S. Porque yo no puedo hacer aparecer más helado de la nada. El único momento en el que yo formo más helado es en S. ¿Ya? Nada más que en S. Entonces, repito, las N se multiplican en las anafases donde hay división del cromosoma y en la fase, o sea, la fase S en el único momento donde aumentamos las cromátidas. Perdón. Sí, está bien igual. Las cromátidas, es decir, el valor de C. Y todos los valores, todos, siempre van a dividirse por 2 en la citodiéresis. ¿Ya? En la citodiéresis todo se divide por 2. Entonces, si tú tenías 2N4C, ahora es N2C. Si tenías 2N2C, ahora es NC. Siempre vas a dividir por 2. ¿Ya? Entonces ahora, solamente quiero que podamos ver algunos dibujos distintos que nos pueden salir de los procesos de mitosis y meiosis para que vean por qué uno cae en errores. ¿Ya? Entonces traté de buscar distintas representaciones para que los podamos ver. No entiendo la pregunta. En el anterior, ¿cuál era? Haploide y diploide. Ya, haploide. A ver, aquí en este mono, no sé si te refieres a este. Chuta. Ya, acá en este caso, este es haploide y este es haploide. Haploide siempre es que haya una N. Cuando hay 2 N, es diploide. ¿Ya? Entonces, estas dos son haploides y estas dos son diploides. Bien. Entonces, veamos este ejemplo. Acá, los colores solamente me están mostrando como un cromosoma de mamá y otro de papá. Eso representan los colores, ¿ya? No representan más que eso. Acá vemos una mitosis tradicional, ¿ya? Y vamos a ir rellenando los valores de esto. Entonces, consulta, ¿con qué carga cromosómica siempre comienza todos los procesos? O sea, ¿cómo son las células en general en mi cuerpo? ¿Cómo están los cromosomas? ¿Con qué carga? N. 2N me dijiste, es correcto. 2N y además 2C, o sea que están solitos, tal cual como están acá, 2N, 2C.
Siempre partimos así, chiquillos, antes de la interfase. Después de la interfase, que es el único momento donde se duplica, ¿qué cosa? ¿A qué cambia? Se duplica el material genético. Por lo tanto, va a quedar en 4C, ¿sí? 4 cromátidos. ¿Cambia en la siguiente etapa acá en este mono? No. Es la misma. La N me pregunta si se relaciona con la cantidad de centrómeros. Puedes relacionarlo con la cantidad de centrómeros, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de cromosomas. Ya. Después, acá, ¿cuánto es en la siguiente? 4N4C, muy bien. Recordemos que en las anafases, donde se separan los cromosomas, aumenta la cantidad de la 2, la cantidad de cromosomas. ¿Y ahora qué pasa con todos esos valores? Disminuyen a la mitad. Disminuye toda la mitad. ¿Bien? Fácil, era fácil, ¿ven? Ya, vamos con el siguiente mono. Vamos con este. Acá hay una distinción, porque ¿cuánto era el valor de N aquí? El valor de N. Uno. El valor de N aquí, de esta especie, es 1. Porque hay un tipo de cromosoma nomás, no hay más. Ojo, este no era un ejemplo de célula humana. Y acá, ¿cuánto vale N? Profe, creo que no se está viendo lo que está haciendo con el mouse. Ah, va. Ya, en este, anterior, gracias, perdón. Ya, en este, ¿cuánto valía N? Ahora sí. En este, ¿cuánto valía? 2. No sé. No. N vale 1. Hay un tipo de cromosoma aquí. El valor de N es 1. Esto no es una célula humana. No puede ser 23. Esta célula que me está mostrando aquí tiene solo un tipo de cromosoma. Ese cromosoma largo es el único tipo de cromosoma que tiene, no hay más. Por lo tanto, N vale 1. ¿Cuántos N tenemos? 2. Hay 2 de esos cromosomas largos. ¿Ya? Ojo con eso. No puedes asumir que es 23, porque aquí no me están diciendo que es la especie humana. Esto es una especie hipotética con un tipo de cromosoma. Vamos con el otro ejemplo, ahora sí. ¿Cuántos tipos de cromosoma hay? 2. 2, ¿verdad? Tenemos los más largos y los más chiquititos. ¿Ya? Acá tampoco el color representa homólogos. El tamaño, recordemos. Lo primero que vemos. Acá, entonces, la primera célula. ¿Cuál es la carga de la primera célula que se muestra aquí en este dibujo? ¿Cuántas N tiene? 2. ¿Y cuántas cromátidas por tipo? 4. 4. Está duplicado aquí. En este mono ya me lo muestran duplicado. Acá no están, me están mostrando la pura mitosis, no me están mostrando el proceso anterior. En la siguiente, ¿cuánto hay? Lo mismo. En la siguiente, lo mismo. Ahora sí me cambia. ¿Qué me está pasando acá? N. Las N cambiaron, ahora son 4N. ¿Sí? Son 4N. Recuerden que las C solo cambian en la etapa antes de la mitosis, que es la fase S. Acá no cambia. Acá seguimos teniendo 4 cromátidas por tipo. No aumentaron la cantidad de cromátidas, solo aumenta la cantidad de Ns. Y bueno, y al final se descondensa, pero es lo mismo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Tenemos, oh, qué feo mi fondo, pero ya. Vamos contando. Este ya es una meiosis. ¿Cuál es la carga inicial que se me está mostrando acá? 2N4C. 2N. 4. 2N4C. 4N4C. Acá, fíjense bien, acá fíjense que los colores sí tienen que ver con los homólogos, pero eso fue decisión del que hizo el dibujo. Ya tenemos 2N, porque de cada tipo de cromosoma tenemos 2 y 4 cromátidas en total. ¿Ya? Luego, lo mismo. ¿Sí? No ha cambiado. Luego, lo mismo. ¿Y por qué no aumentó la cantidad de N? Porque los cromosomas aquí no se separaron. Me preguntan cuánto dura esto más o menos, yo creo que unos 10 minutos más. Luego,
las células que están acá, ¿qué carga van a tener? NC, Cerca. N4C. N4. N4C, N12. N2C, N2C, sí, porque de cada tipo de cromosomas tenemos uno, pero cada cromosoma tiene dos cromátidas, N2C. Esta es donde más se equivocan siempre, ¿ya? Es N2C, porque de cada cromosoma solamente hay dos cromátidas. ¿Alguien me puso en el primero es 2N4C por los dos pares homólogos? Sí, o sea, es porque cada par homólogo tiene 4 cromátidas. Me pregunta aquí si hay que ver el color. Yo les insisto que el color para cada dibujo puede representar cosas distintas, por lo tanto, lo que yo tengo que fijarme más que nada es en la forma, tamaño del cromosoma. En este caso acá tenemos un cromosoma grande y uno chico, por lo tanto el cromosoma grande solamente puedo mirar, o solo el chico. Y del grande solamente tengo un cromosoma, tenemos dos cromátidas en ese cromosoma, por eso es N12, ¿ya? Y al final, cuando se divide todo, NC. NC. Acá en este caso no se muestra la anafase, donde se duplicaron las N, pero eso ocurre entre medio de ese proceso. ¿Ya? N los pares homólogos. No sé a qué te refieres con tu pregunta. Si me la puedes detallar mejor para poder responderte, sería súper. Ya. Veamos el siguiente. Ya, este dibujo me gusta mucho más. Si pudiera elegir mi favorito es este. ¿Con cuánta carga iniciamos? 2N12. Ya, 2N2C, ¿cierto? Porque en este caso el color está representando otra cosa, pero veo los tamaños. Hay unos grandes. ¿Cuántos hay de los grandes? 2. ¿Sí? ¿Cuántas cromátidas de esos grandes? 2. Por lo tanto, mi carga para esta célula es de 2N2C. Ya. Ahora, en la siguiente etapa, ¿cuál es la carga? 2N4C. 2N4C. Bien. Después, lo mismo acá, chuta, se me corrió. Ahí. Y ahora sí, ¿qué pasa con las siguientes células, chiquillos? ¿Cuánta carga tienen? N4C. Ojo, N12. N12. Sí, N12, porque de cada cromosoma, por ejemplo de este grande, hay un cromosoma de dos cromátidas. Eso es todo lo que hay. Y al final tenemos, por último, NC. NC. Bien. Voy a responder todas las preguntitas al final después, chiquillos. Ese ya lo vi. Ya, acá hay un mono de Emre, solo por eso lo quise poner, para que me puedan decir algunas cosas. Por ejemplo, todas las células que están representadas aquí tienen el mismo valor de N. ¿Cuál es el valor de N en estas células que estoy mostrando acá? Excelente, ahí me lo pusieron en el chat, el valor de N es igual a 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 tipos de cromosoma distintos acá. ¿Sí? Están, por forma se ven, también en el color lo intentaron, pero lo importante es que son 3 tipos de cromosoma distintos. ¿Ya? Bien, aquí. ¿Cuánta es la carga aquí? Voy a borrar eso. ¿Cuánta es la carga en el primero? ¿3N? No. ¿Cuántos cromosomas tengo de cada tipo en esta célula? 2N. 2N. ¿Y de cuántas cromátidas totales de cada tipo? Tengo 4. ¿Ya? Mira, pero se los voy a explicar por qué. Acá, yo en esta imagen rápidamente veo, estos dos son homólogos, si no, no me los ponen al frente en este dibujo. 2 cromosomas de cada tipo. Y además, 1, 2, 3, 4 cromátidas. Por eso la carga es 2N4C. ¿Ya? Ojo, no multiplicarlo por toda la cantidad de cromosomas. Para eso es el valor de N. ¿Ya? En la siguiente, ¿cuál es el valor? En la B.
¿Cuántos cromosomas tengo cada tipo? N12. Es N12. Tengo un cromosoma de cada tipo, 2 cromátidas en total. En la tercera, ¿cuánto es? 4NC. No. Vamos, esta está más difícil. Ah, no. 2N y 2N12 me pusieron en el 12. chat. Sí, 2N12, porque acá puedo ver solo el negrito, que ya sé que es el mismo. Tengo 2 cromosomas y de 2 cromátidas en total, así que 2N12. Bien. En la siguiente, ¿cuánto es? NC. NC. Sí. ¿Y en la última? N12. N12, muy bien. Exactamente igual que la B. ¿Sí? Así que eso, po. Eso era. Voy a responder algunas preguntitas. Alguien me dice que se tiene que ir, justo terminamos. Voy a responder unas preguntas ahora solamente. La C es la cantidad de cromátidas de cada tipo de cromosoma. Sí, eso es. Eso es. Al principio me fijo cuántos pares homólogos y ahí saco la cantidad, el número, el valor de N, perdón. Sí. El valor de N se saca con la cantidad de tipos de cromosoma que hay. Y eso. Bueno, chiquillos, en realidad, por supuesto, me imagino que algunos quedaron con algunas consultitas y es lógico porque es un tema difícil, pero te invito a que puedas ensayar, que puedas hacer varios ejemplos, que puedas buscar y eso. Así que ojalá hayan quedado por lo menos un poco más claros de lo que es esto y espero les haya gustado la clase. Así que muchas gracias por estar. Así que estén muy bien cada uno de ustedes. Así que un abrazo para todos. Nos vemos por ahí. Ojalá podamos vernos en alguna de las otras clases si es que hago otra. O en Filado, en Proyoca. Así que eso. Ahí etiquétenme si es que les sirvió en su Instagram. Así que estén muy bien. Un abrazo para cada uno. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Profe. Gracias, profe. Ay, ¿cómo Chao, digo? profe. Chao, profe, gracias. Chao.